qué está sucediendo en el sistema educativo y cuáles son esos aprendizajes, esas apuestas que nos está dejando estos meses de pandemia y de repensarnos la educación. En esta ocasión, a todas las personas del Valle del Cauca que se conectan, bienvenidos y bienvenidas a las personas a nivel nacional. Hoy vamos a hablar de este territorio. Hoy vamos a hablar de esta región de Colombia, cuáles han sido esos retos a los que se han enfrentado, pero sobre todo cuáles son esos aprendizajes. Y además es muy importante que sean estos días donde hay nuevas reflexiones, donde hay nuevas comprensiones de cómo nos vamos a ir acomodando y ajustando. En la tarde de hoy, yo me quiero presentar, soy Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, y este webinar es posible bajo la alianza ProPacífico, que me acompaña la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, entre empresarios y ProPacífico, que hemos estado trabajando para ver cómo podemos generar nuevas comprensiones, aportarle al sistema. Bienvenida, María Isabel. Hola, Andrea. Hola a todos los que nos acompañan. Mi nombre es María Isabel Ulloa, la directora ejecutiva de ProPacífico. Nosotros, como bien lo decía Andrea, hemos estado trabajando de manera conjunta para precisamente ayudar a hacerle frente a toda esta situación. Este foro virtual pues llega en un excelente momento. Solamente en esta oportunidad quisiera no dejar de lado la reflexión de que aunque esta emergencia claramente nos ha generado retos a todos complicadísimos, el trabajo público-privado ha sido fundamental, pero sobre todo que no podemos perder de vista las metas y los objetivos de largo plazo. Esto simplemente es una coyuntura, una cosa que claramente ha sido muy complicada, pero que a largo plazo, las metas de calidad y todas esas tareas que tenemos todos no pueden quedar a un lado. Entonces, con eso simplemente los saludo, nos encanta tenerlos a todos ustedes aquí y pues aprenderemos mucho hoy de todos los secretarios y de todos nuestros invitados. Así es, María Isabel. Muchísimas gracias y esa es la idea. La idea es que aquí estamos pensando en el momento inmediato, pero esto va a continuar y es lo que buscamos, ese cierre de esas brechas del sistema educativo. Nuestros invitados de la tarde de hoy, para todas las personas que se siguen conectando, que nos están viendo a través de Facebook y los diferentes canales. Tenemos de invitada a la secretaria de Educación del Valle del Cauca, Mariluz Zuluaga. Tenemos de invitado al secretario de Educación de Buga, Germán Noguera. Y esta conversación la va a moderar Cecilia María Vélez, exministra de Educación. Pero también para conocer un poco más de datos de la región, en qué está el sistema educativo en el Valle del Cauca, hemos invitado en la tarde de hoy a Ana Lucía Paz, decana de la Facultad de Educación del ICESI. La idea es que en esta tarde podamos recorrer esa conversación y no nos quedemos solamente en el deber ser, sino cuáles son esas realidades, qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera invitar a Ana Lucía que nos pudiera contar ¿cuál es esa base? ¿En qué estamos en el Valle del Cauca en términos del sistema educativo, en términos de datos, de conectividad, en términos de formación? ¿Qué datos interesantes nos puedes compartir que nos ponen esa base en la región y esto cómo se conecta en estas diferentes estrategias que más adelante nos van a contar los secretarios de Educación? Ana Lucía, bienvenida. Bueno, mil gracias, Andrea, mil gracias a María Isabel por la invitación. Es un gusto además compartir el panel con Cecilia María y un gusto trabajar con los secretarios que son quienes están atendiendo día a día este asunto de la coyuntura que la pandemia nos implica, pero además el asunto de la calidad de la educación en la región. Yo quisiera conversar solo 10 minutos sobre algunos temas muy puntuales. No sé si mi presentación todavía está en pantalla. No, te toca compartir. Ahí le das a compartir pantalla y allá te debe salir. Mientras vas compartiendo, eso, perfecto, se ve perfecto. Bueno, yo no la veo. Bueno, ahora sí la veo. No me voy a detener en muchos datos que son interesantes, pero voy a detenerme en 3 cosas claves. Nosotros tenemos que atender en el Valle del Cauca cerca de un poco más de 900.000 estudiantes y en el Cauca algo más de 300.000 estudiantes. Y las condiciones de esa calidad de la educación, las condiciones que hacen posible la calidad de la educación, giran en torno a variables muy diversas, muchas de ellas muy complejas. Yo quisiera fijar el ojo en 4 cosas fundamentales. El primero es invitarlos a hablar de la cobertura. Muchísimos años
el gobierno nacional ha estado haciendo esfuerzos para aumentar la cobertura en las distintas instancias, pero quiero que noten la línea azul y la línea gris. La línea azul es el Valle del Cauca. En la mayoría de las áreas, según datos del Ministerio de Educación, la cobertura ha ido bajando en el valle. El Cauca ha tenido un leve repunte y han hecho, digamos, esfuerzos importantes en ese sentido. Entonces, el primer tema de conversación que quisiera trabajar es cobertura. El segundo tema que quisiera, digamos, sobre el que quisiera fijar la mirada es, por supuesto, calidad a través de los indicadores de las pruebas Saber 11, que es lo que tenemos aquí, que hemos producido en el marco del Observatorio de Realidades Educativas que lideran entre la Universidad de ICESI y ProPacífico. Noten ustedes solo el verde, para no detenerme allí. El verde son las áreas en donde hay un adecuado desempeño. Y noten ustedes los rojos y los naranjas, tanto en las áreas de lectura crítica como de ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales. Los bajos niveles de desempeño, digamos, están sobre la mesa. Si nosotros miramos Cali en particular, miren ustedes primero la gráfica de la derecha, el porcentaje de estudiantes que está en niveles muy satisfactorios de desempeño, pues es aún muy precario. Y estamos, digamos, bastante lejos de Bucaramanga y Bogotá, aunque un poco mejor que Medellín y Barranquilla. Entonces, ese segundo tema es calidad. En esta coyuntura, clave hablar de recursos tecnológicos. Si la calidad en general ha venido fallando por distintas razones sobre las que podemos conversar, pues esta coyuntura hace que pongamos el ojo en las dificultades de acceso a Internet, sobre todo en las zonas rurales, tanto en el Cauca, tanto en el Valle del Cauca como en el Cauca. Y la conectividad en los hogares, llamo la atención sobre la cifra del total nacional, que está apenas un poquito por encima del 50%. Miren las condiciones del Cauca, apenas superando el 30%, y el Valle del Cauca, digamos, cercano al 70% de hogares con acceso a Internet. Por supuesto, esto tiene una clara relación entre pobreza y penetración de Internet que afecta fuertemente la calidad de la educación, sobre todo en estos momentos de coyuntura. Una región como la región Valle Caucana requiere necesariamente atender estos tres tópicos: sostenerse, no dejar caer el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a la educación y mantenerse ahí, el asunto de la calidad de la educación, y hoy en día imposible eso sin la conectividad. Esos cuatro asuntos los he resumido en esta diapositiva. Miren, ya he mencionado algo de los tres primeros. Déjenme cerrar en estos 2 o 3 minutos que me quedan con las condiciones de los docentes. Si nosotros, digamos, detenemos el decrecimiento que el Valle del Cauca parece estar teniendo, si nosotros asumimos que así como las TIC han permeado la vida privada y la vida política, deben permear con mucho más fuerza el sistema educativo. Y si nosotros reconocemos que estos asuntos tienen todo que ver con tecnología y sobre todo cerrar las brechas rural-urbano en esos temas, la variable que nos queda es la variable de las condiciones docentes. Miren esta gráfica a mí me preocupa particularmente, y me preocupa particularmente como ciudadana y como decana de una facultad de educación. La flecha azul apunta a aquellos estudiantes de educación que, medido por pruebas Saber Pro, logran altos desempeños. Miren ustedes, el rojo es absolutamente deficiente. La gama de rojos y de naranjas está, digamos, marcando los niveles de deficiencia, y es ahí en donde están la mayoría de los desempeños de nuestros estudiantes de licenciaturas en Cali para el grupo de referencia 2019. Si usáramos otros datos que no están aquí sobre la mesa, los estudiantes con peores desempeños en las pruebas Saber Pro entran a estudiar licenciaturas en universidades de bajo nivel, y esos estudiantes se forman, digamos, con niveles, con resultados como los que tenemos aquí.
Nosotros acabamos de terminar un pequeño estudio sobre la docencia en la coyuntura de la pandemia y con esto cierro. Entonces, si uno piensa que tenemos unos profesores que tienen escasos niveles de educación, pero que hacen enormes esfuerzos y que tienen enormes niveles de compromiso, entonces se entiende que la coyuntura está en muy buena parte en manos de ellos y que la educación en la región pasa en muy buena medida por mejorar la calidad de la atención docente. Miren lo que esos profesores reconocen. El 67% de los entrevistados de colegios no oficiales dicen que las clases se han cumplido en un porcentaje mayor al 75%, mientras eso respondieron el 20% de los oficiales. Y con estas dos últimas diapositivas termino. Lo que importa allí es qué profesores tenemos, qué calidad de profesores tenemos, cuál es la fuerza de esos profesores, cómo los acompañamos, cómo los impulsamos, cómo trabajamos con ellos, de manera que puedan enfrentar estos retos que están allí. La cantidad de trabajo que les demanda la enseñanza virtual, cómo empiezan a combinar el incremento entre el trabajo doméstico y del cuidado de la casa y del hogar con la educación. Eso en términos, digamos, más personales, del trabajo en sí. Y otras que tienen que ver con asuntos mucho más académicos. ¿Cómo están evaluando? ¿Saben hacerlo o no a través de medios virtuales? ¿Se saben enfrentar a la rigidez de la estructura curricular? Pero además, ¿cómo atienden las dificultades objetivas de, por ejemplo, unos estudiantes que no tienen internet ni pantallas? O unos estudiantes que en casa, por hacinamientos, por ruido y demás, no tienen condiciones para seguir las clases, o cómo atienden los retos de hábitos de estudio diferenciados que eso significa. Así que la invitación entonces es a que todos sumemos a una educación de calidad, a que usando los datos y usando, digamos, lo que sabemos de la estructura educativa, podamos fijar el ojo en estos 4 asuntos que yo creo que son los que tenemos que seguir enfrentando y seguir atendiendo juntos para mejorar y apoyar los procesos educativos en el Valle del Cauca. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Y yo creo que aquí hay un ejercicio muy interesante cuando invitas a poner la mirada en todo el ejercicio también de los docentes, de las formaciones que esta pandemia nos ha invitado, y Mariluz seguramente nos lo va a contar, la secretaria del Valle del Cauca, más adelante, y es lo que hemos venido conversando, la importancia de flexibilizar las apuestas educativas, los currículos, los planes educativos institucionales, de entender qué enseñamos, por qué enseñamos y para qué lo enseñamos, pero para que eso suceda nos exige desarrollar unas competencias, unas habilidades y fortalecer a nuestros maestros, a nuestros directivos docentes en toda esa gestión. Y por supuesto, un tema que seguramente Cecilia María ya va a abordar más adelante es todos los retos de conectividad que tenemos en general como un vehículo que genere equidad, que genere inclusión, pero que sobre todo permita llegar en esa equidad, entendámosla como que todos tenemos derecho a una educación de calidad. Entonces, muchísimas gracias por este contexto, Ana Lucía. Cecilia María, ya se encuentran con nosotros la secretaria Mariluz, el secretario Germán, te doy la bienvenida y te cedo la palabra a ti. Bueno, muy buenos días, pues muy especiales a los secretarios, pero a todos quienes están conectando por el interés que tienen en saber cómo nos está yendo en esta pandemia, en este sector y en esta región. Muchas gracias por los datos de Ana Lucía. Yo creo que fueron muy contundentes, muy claros. Y además también nos dio algunos elementos sobre lo que está pasando en la pandemia. Habíamos puesto hay unos 4 o 5 puntos que nos habían puesto para la discusión, como era que miráramos lo de conectividad, lo del refuerzo escolar, lo del apoyo a los docentes, que cada uno de los secretarios va a desarrollar, pero que pueden desarrollarlo de o sea, pueden adicionarlos cualquier tipo de comentario. Estamos muy interesados en mirar la creatividad que han tenido las secretarías y los colegios. Yo creo que es muy importante oír lo que está pasando en los colegios para enfrentar esta
esta coyuntura, que si bien, pues yo creo que trae muchos problemas y muchos retos, también es una oportunidad y una oportunidad de afianzar muchas cosas de largo plazo. Esta realidad que tenemos frente a la conectividad y frente a la posibilidad de utilizar esta herramienta tecnológica en función de mejorar la calidad y de volverla más equitativa, la teníamos en mente, pero enfrentarla claramente no habíamos sido capaces. Yo creo que la pandemia nos enfrentó con esta realidad, con la urgencia que tenemos de conectar estos niños, estos maestros, estas escuelas a la tecnología para que ellos tengan acceso a un mundo de contenidos, a un mundo de conocimientos que nos pueden ayudar. La virtualidad probablemente no va a reemplazar la escuela, la virtualidad no va a reemplazar la educación, pero sí puede ser un elemento importantísimo. Pues en esta coyuntura en donde no nos podemos ver, pero también posteriormente que pase esta coyuntura nos va a ser muy útil para mejorar calidad, que era uno de los asuntos que nos señalaba como muy graves en el Valle del Cauca. De manera que ahí pues sería muy interesante oír a los secretarios qué está pasando. La otra cosa que me interesa mucho, y ya es más desde la encuesta que nos presentaba Ana Lucía, en donde decía que básicamente, creo que nomás que los profesores decían que solamente, los de la oficial decían que solamente el 30% pues se había generado, no entendí bien cuál era a lo que se refería efectivamente, pero que el 30% era lo que ellos sentían que se había dado continuidad al sistema, creo, pero ahora Ana Lucía nos puede aclarar mucho más eso, que eso sí es preocupante, ¿cierto? Porque quisiéramos saber exactamente a qué se referían con eso y después los secretarios pues nos podrían contar cómo han visto ellos la continuidad del servicio, cómo la han garantizado por muchas formas y cómo están viendo la deserción de los niños en este primer y para este segundo semestre. Claro, es decir, ¿qué ha pasado? Ya con esas coberturas tan bajas, si estamos perdiendo muchos niños, pues la pandemia realmente nos está poniendo en problemas muy grandes. Ahora, yo creo que tendríamos que hacer una comparación, y Ana Lucía de pronto nos podría dar algunas cifras, o los mismos, yo creo que los mismos secretarios, sobre la cobertura bruta, porque de pronto en el Valle podríamos tener una extremidad muy grande. Esta pandemia nos va a exigir mucho en eso, porque si estamos perdiendo niños en la pandemia, probablemente vamos a tener que vincularlos posteriormente con metodologías que enfrenten la extremidad. Pero bueno, yo vine a oírlos, tengo muchas preguntas, mucho interés, de manera que démosle la palabra a los secretarios y posteriormente podemos pues hacer alguna discusión mayor y yo invitaría también a Ana Lucía que nos dé más luces desde su punto de vista de investigadora. Perfecto, entonces si quieres podemos invitar Cecilia María, aquí se encuentra con nosotros tanto Mariluz como Germán. Germán y Mariluz, bienvenidos, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, perfecto. Mariluz, bienvenida. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, qué maravilla volverte a ver en estos días. Bueno, entonces, gracias. Si quieres, de cara a lo que está, a la introducción que hace Cecilia María, nos gustaría que nos pudieras contar de cara a estos, cómo ha sido este reto para ustedes y esto afrontar estos ejercicios desde la conectividad, desde el acceso en el territorio, en el departamento. Bueno, entonces, un cordial saludo para todos ustedes. Muy complacida de estar aquí en este conversatorio con personas tan interesantes, además tan conocedoras de este tema que hoy a todos nos compete. Siempre lo he dicho, la educación no es solamente responsabilidad del Estado, es de todos nosotros. Y la educación es tan importante que es por ello que necesitamos el aporte, que todos se unan. Yo quiero decir lo siguiente. En el Valle del Cauca nosotros tenemos 121.000 estudiantes que están registrados en el CIMAT. De esos 120.000 estudiantes nosotros hemos podido llegarle al 99.5% con el aprendizaje en casa. Al inicio, pues, obviamente la cifra fue mucho menor. Nos preocupábamos, nos angustiamos, pero empezamos a trabajar en equipo, con los GAJEN en cada uno de los territorios, con los directivos docentes, con los docentes,
para empezar en esa búsqueda de los niños que aún no habían podido llegar con el aprendizaje de casa, con aquellos que teníamos inconvenientes. Hoy podemos decir que lo que está registrado frente a qué niños están retirados son 238 niños. Obviamente es un porcentaje pequeño, pero que cualquier niño, o sea, así sea uno, nos debe interesar y nos debe preocupar. Recuerde que esto, para que se declare que es un niño en deserción, pues ya tiene que ser llevado al ministerio, que se han analizado todas las variables, pero hoy nosotros estamos aplicando todas aquellas estrategias de permanencia para que nuestros niños sigan en el sistema educativo, nuestros niños y jóvenes. Y para ello, pues ustedes saben que ha sido una gran estrategia. ¿Cuál? Primero, pues la entrega de alimentos escolares también, lo que ha sido los paquetes alimentarios, más de 356,000 entregados. 2, nosotros dimos la autorización para que las tabletas que estaban en las instituciones, alrededor de 40,000 tabletas, fueran entregadas a los estudiantes. Tabletas que tenían contenidos educativos. 3, hace poco hicimos la entrega de 40,280 tarjetas de internet, sin CAR, con internet. Nosotros aproximadamente teníamos 31,000 estudiantes en virtualidad. Eso representaba un porcentaje del 22%. Hoy, con esas tarjetas que entregamos, pues llegamos casi a 70,000 estudiantes. Ya tenemos un porcentaje de más del 60% en la virtualidad. En estos momentos, nosotros, ¿con qué iniciamos? Entregamos lo que fueron unas salas para las instituciones que se llama Aula para Todos, unas plataformas donde a través de estas salas interactúan con 200 personas y allí es donde están haciendo reuniones entre directivos y docentes, entre docentes y estudiantes. A través del ministerio logramos también que para el Valle se entregaran más de 3,500 computadores que están siendo entregados a estudiantes y a docentes. Nos han informado pues de un nuevo recurso que van a adicionar para ese proyecto y poder tener mucha más herramienta digital en el Valle del Cauca. Y podemos decir que estamos trabajando con 2 plataformas digitales. Una que es la plataforma de Pertenezco, y aquí estamos con el apoyo de manera virtual a todas las instituciones que son rurales. Y 2, estamos trabajando con una plataforma que esta sí es para la capacitación para los que están en educación adulto, que se llama Alternatich, a través, como decía ahorita la exministra, o sea, tenemos que mirar cuántos hay en nuestra edad. Pues yo le quiero contar que aquí en el Valle del Cauca alrededor de 8,000 personas están en esta educación de adultos y que también estamos trabajando, dando herramientas y todo el apoyo necesario para que esta educación pues continúe también dándose. Hay un gran inconveniente, eso yo creo que todos nosotros lo sabemos. Esa gran brecha digital entre el estudiante de lo privado y el estudiante de lo público. Los padres de familia, que la gran mayoría son estrato unidos, pues no tienen las condiciones. Si pagan servicios, no tienen con qué pagar un internet. Si compran el mercado, no tienen con qué comprar un computador. Hemos tenido los casos de, en una casa, 5 niños estudiando con un solo celular. Entonces, nos hemos propuesto también hacer una nueva compra por parte de la Gobernación del Valle para entregar computadores y para entregar tabletas. Adicional a eso, lanzamos también una gran campaña que es la Donatón por los niños y los jóvenes del Valle del Cauca, donde también ya se han vinculado el sector privado con estas donaciones. Frente a la flexibilización, Andrea, que tú hablabas, nosotros tenemos 2 grandes equipos que están trabajando. Allí están rectores, están docentes, están los profesionales del área de calidad educativa, de cobertura, de acá de la Secretaría de Educación. Y de verdad que ha sido un trabajo muy concienzudo, muy responsable y muy enfocado a entender que esto cambió, que ya no podemos pensar que lo mismo que trabajábamos el año pasado, eso se está o se debe hacer ahorita. Como también los métodos de evaluación. Nosotros al inicio tuvimos a la doctora Magalis, que es una gran experta en el tema, y la trajimos, pues pedimos que nos apoyara a través de la virtualidad desde Cuba. Y ella nos hablaba allí de esa importancia también en ese nuevo cambio de pensamiento frente a esa evaluación que teníamos que adecuar. Entonces, una vez tengamos ya, digámoslo así, cómo va a quedar ya el currículo nuestro, pues la idea es pedir autorización al ministerio e inmediatamente implementar. Creo que eso va a ser muy importante. Nosotros tenemos que adaptarnos a esta actual realidad. Y lo otro, Andrea, es que nosotros también hemos capacitado a los padres de familia. Era
importante y necesario que nuestros padres de familia, que muchos de ellos nunca habían cogido un computador, nunca habían navegado en Google o enviado un correo electrónico, pues nosotros también le diéramos esas herramientas necesarias. Ya llevamos casi un 30% de padres de familia capacitados. Obviamente pretendemos abarcar mucho más. Ya estamos en esa segunda ronda para poder que muchos más padres de familia hagan este acompañamiento. Y un último punto, Andrea, que me parece importante, es también ese acompañamiento emocional. Para ello, nosotros logramos que 209 docentes psicoorientadores de nuestras instituciones y de algunas instituciones de los municipios certificados se capacitaran con el Colegio Nacional de Psicólogos y con el apoyo de la Secretaría de Salud Pública Departamental, logramos darles todas las herramientas necesarias para que en estos momentos de aislamiento y confinamiento, nuestros niños, jóvenes y familias tuvieran ese apoyo. La línea 106, que es una línea de atención en salud mental, pues también la habilitamos para que allí a través de esa línea pudieran llamar nuestros estudiantes, y créanme que se ha triplicado las llamadas, porque no podemos dejarlos solos. Nuestros niños y jóvenes, muchos de ellos quieren ya ver sus compañeros, quieren ver sus profesores, quieren estar en la escuela. Muchos quieren tener su educación presencial. Como también ha pasado, y lo hemos escuchado, algunos quieren seguir en la virtualidad. Yo creo que la mayoría y el gran porcentaje presencial. Pero también hemos tenido casos de estudiantes que nos han dicho, no, mire, o nos han dicho los padres, a mi hijo le ha ido mejor en la virtualidad. ¿Por qué? Pues eso se está revisando, que van a haber varias variables. Entonces, yo sí quiero aquí decirles que ha sido muy importante la articulación con el sector privado. Ha sido muy importante la interinstitucionalidad que hemos tenido, el apoyo de todas las instituciones que deben trabajar por los niños y jóvenes del Valle. Y ha sido también muy importante esa capacitación que hoy estamos realizando a los docentes. Y aquí quiero resaltar el gran apoyo que nos dio por lo menos Fundación Mayagüez, y hoy lo va a hacer ProPacífico, para que nuestros docentes se capaciten en educación virtual. Hay una realidad. Nosotros tenemos alrededor de un 38% de docentes mayores de 60 años, docentes que deben seguir en sus casas, docentes que no van a poder regresar, así sea con alternancia. Por lo tanto, debemos seguirlos capacitando en esta educación virtual, y allí también agradezco ese apoyo de ProPacífico y Fundación Mayagüez, porque con la ICESI nos están capacitando a estos docentes a través de un diplomado, y sé que aquellos docentes también que son mayores y que necesitan tener todas las herramientas, pues ya tengan ese proceso de formación. Entonces, pues muchas gracias. De pronto estoy hablando mucho, entonces quería decirles que la gobernadora, la señora Clara Luz Roldán, la doctora, siempre ha estado dispuesta a sacar recursos donde no los hay para no fallarles con herramientas necesarias a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que fue muy ilustrativa esta exposición de todo ese esfuerzo que está haciendo la Secretaría. Yo tengo unas preguntitas, pero yo también le daría un poco la palabra a Ana Lucía, porque me interesa un poco esa pregunta que hizo sobre continuidad del estudio y que le daba tan bajita, contrastada con lo que acabamos de ver, de que el 99% de los niños están de alguna manera vinculados. Sería bueno saber por qué es lo que está pasando eso. También me gustaría, ya volviendo de pronto con preguntas a la secretaria, el porcentaje de ruralidad que ustedes atienden, ¿cuál es? Y cómo les ha ido específicamente en la ruralidad, porque obviamente el reto de la ruralidad es muchísimo mayor. Y también te quería decir, los inventarios sobre conectividad, ¿cómo los han hecho? O sea, y más o menos, ¿cómo tienen ese porcentaje de tanto de si tienen el hardware o si tienen la conectividad? O sea, eso ¿cómo está, cómo se está dando? Y bueno, esas serían como básicamente mis preguntas iniciales, y yo no sé si Ana Lucía nos podría reforzar con algunas preguntas y sobre todo con la explicación, porque es que yo realmente quedé muy asustada con ese 30% y no sé exactamente a qué se refiere. Sí, es verdad, eso merita una aclaración, Cecilia María. La encuesta era un sondeo no representativo,
era un sondeo abierto que sí respondieron casi 300 profesores de Cali. La proporción que presenté es lo que estos profesores que fueron encuestados refieren haber atendido en sus clases. Los del sector no oficial, del sector oficial particularmente, dicen que han tenido mucho menos trabajo, digamos que han cumplido con menos porcentaje del total de las clases de lo que habían previsto en la presencialidad. Ahora, otra cosa que hay que señalar es que este fue un sondeo realizado en la mitad de la cuarentena. Es decir, estábamos todos sí o sí encerrados. Y la otra cosa que quisiera añadir, perdóname un segundo, la otra cosa que quisiera añadir es que eso es un estudio que presentaremos luego en otro espacio del Observatorio de Realidades Educativas, pero digamos, a cambio de estas enormes dificultades que tienen para cumplir con la totalidad de los datos, la iniciativa, la creatividad y la cantidad de recursos que ponen en juego para poder mandar a esos niños la información, las clases, las tareas, es impresionante. Digamos, el esfuerzo y la iniciativa que se pone ahí, digamos, no es objeto de este momento presentar esos datos, pero valdría la pena que lo conversáramos, porque es impresionante eso. Bueno, yo ahí quiero decirlo siguiente. Bueno, primero, iba a decir lo siguiente. Nosotros hicimos una encuesta con las 149 instituciones que tiene el Valle del Cauca. De las 149 son 1.160 sedes, ¿de acuerdo? Entonces, solo para acá. Sí, exacto. Y esta que yo estoy diciendo, doctora Cecilia, es para el Valle, municipios no certificados. Ahí no se cuenta Cali, ahí no se cuenta Buga, ahí no se cuenta Jamundí, no se cuenta Palmira, no se cuenta Buenaventura, no se cuenta Jumbo. ¿Cuál se me escapa, Germán? Jamundí, Palmira, Jumbo, no cuenta Buenaventura. Esos 8 no están. Nosotros trabajamos con los municipios no certificados. O sea, de los 42 trabajamos con los 34 no certificados, ¿de acuerdo? Esta encuesta fue para esos. Por lo tanto, no cuenta ninguno, ni Cali, ni los otros. De esos 34, al inicio, y estamos hablando que hasta la semana pasada teníamos esos 30.000 estudiantes, que era un número de verdad muy bajo. De 121.000, pues ese 30.000 representaba como un 22%. Pero con la entrega que hicimos con la señora gobernadora, que fue la semana pasada, precisamente, no sé si ustedes vieron las noticias, pues cuando anunciamos que empezamos a entregar 40.280, que además les quiero contar algo. Hasta en helicóptero, la gobernadora se hizo para poder ir a varios municipios, porque si no, no alcanzaba. Recuerden que nosotros territorialmente somos muy extensos. Entonces, hasta en helicóptero pudimos hacer la entrega a varios municipios y hoy la entrega es de 40.280. Entonces, si sumamos esas 40.280 con los 30.000 inicial, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la proporción que hoy tenemos, que aspiramos con la capacitación, formación, con lo que hemos venido trabajando, pues estén ya en la virtualidad, pero también sabemos que es un reto no fácil para ellos, por lo que estoy diciendo. Usted me preguntaba, doctora, el porcentaje de las instituciones en zona rural. Es el 82.5. De 149 instituciones, casi 127 son rurales. Por lo tanto, así queramos, así tengamos los recursos, a veces la conectividad no va a llegar. Le pongo un ejemplo, Cañón de Garrapatas en el Dobio. Ha sido imposible, ha sido muy difícil, porque la infraestructura, lo de las montañas, o sea, eso no ha sido difícil quitar como esas barreras. Entonces, yo creo que viene un trabajo importante y es también el apoyo que en este momento estamos teniendo con los alcaldes. Muchos de ellos nos han dicho, mire, yo estoy tratando de contratar operadores, ¿sí? Que están aquí en nuestro municipio o que están aquí en la zona del norte, que ellos sí llegan a los rincones de este municipio, ¿ya? Entonces yo creo que esa alianza también
para que ellos puedan complementar en aquellos sectores que aún no ha llegado el Internet, yo creo que va a ser muy importante. El inventario de la conectividad, igual. Usted nos preguntaba cómo. Vuelvo y digo, esta encuesta, nosotros hemos hecho ya 3 encuestas. ¿Sí? La última la hicimos hace 20 días y estamos preparando la que vamos a hacer en 2 semanas para mirar también el avance frente al tema de las nuevas tarjetas de Internet entregadas. Entonces, en esta encuesta, allí pudimos ver también cuántos estudiantes tenían herramientas digitales. Y obviamente el porcentaje representaba tan solo un 35%. O sea, un 65% no las tenían, trabajaban con un celular. Entonces, por eso es que allí nos dimos la tarea, 1, de conseguir recursos y vamos a destinar recursos de regalías para esa compra. 2, el ministerio anunció un apoyo mayor para el Valle del Cauca. Y 3, la gran campaña que estamos haciendo en este momento es la gran campaña Donatón. Ya tenemos cerca de 400 tabletas que nos han donado. Pretendemos, obviamente, tener muchas más para poder entregar a estos estudiantes. Sí, a mí me parece muy interesante mirar lo de los contenidos, porque entonces yo lo que creo es que en la encuesta que hicieron allá en IDICESI, pues hablaban más bien, era como del currículum que habían acabado de, o sea, de los contenidos que habían podido desarrollar más vinculación de los niños. Entonces eso ya me tranquiliza y yo creo que nos lleva a otra problemática que tú también señalabas y era lo de la flexibilidad. O sea, ¿qué entienden ellos que tiene que ser entregar todo el currículum? Obviamente, cuando tenemos aprendizajes más autónomos, cuando introducimos todas estas estrategias que no son presenciales, ahí tiene que haber una reflexión de exactamente qué son los contenidos y cuáles son unas cosas que desarrollan como competencias los niños que no necesariamente están ligadas a pegarse de todo el contenido que ellas piensan que tienen que entregar. Y esa reflexión puede ser muy interesante desde el punto de vista pedagógico. No sé también si ahora ustedes se pueden referir un poco a eso. En el caso, veo que tienes mucha comunicación con los maestros. Ellos sí tienen herramientas digitales en general o en los profesores. Ahí se te fue la señal. ¿Ellos qué? Me repite la pregunta y se te fue la señal. Herramientas digitales que tienen los maestros. Bueno, mira, ahí viene esta otra pregunta. En estas encuestas que realizamos también, obviamente, fueron encuestas dirigidas a padres de familia, encuestas a docentes, encuestas a directivos y encuestas al personal administrativo. Y también tuvimos encuentros virtuales, o sea, yo creo que tuvimos reuniones una semana todos los días para tomar esa decisión por lo menos del no regreso en agosto, que fue cuando era que habían dicho que regresaba el 1, para esa toma de la decisión de decir no podemos, teníamos que hacer un proceso participativo. Entonces hicimos encuestas, pero también hicimos la reunión virtual. Entonces en ese ejercicio pudimos obtener el resultado de que los docentes manifestaron que el 95%, o sea, de los docentes encuestados, nosotros tenemos 5.900 docentes. De esos 5.900, 5.100 llenaron la encuesta, o sea, 800 no. De esos 5.100, el 95% dijeron tener las herramientas necesarias para el trabajo en casa, para hacer educación virtual, ¿sí? Cuando encontramos ese 95%, estamos entendiendo que ahí decían herramientas e internet. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Con ese otro 5%, pues estamos empezando a trabajar en procesos para poder también apoyar con una dotación. Hoy no la tenemos. Estamos en estos momentos en el proyecto de poder dotarlos a ellos inicialmente, vamos a hacer una entrega de 130 tabletas con contenidos educativos, con unas plataformas que se llaman precisamente Alternative, que es una plataforma que permite evaluación en línea, que es una plataforma que permite la interacción entre docentes, directivos y estudiantes, que es una plataforma que permite allí pues el envío de las tareas, de los trabajos asignados y que obviamente estén como en línea en varios procesos. Esto iniciamos
con un piloto de 160 docentes. ¿Qué pretendemos? Que ojalá pudiéramos tener más recursos por el Ministerio de las TIC y por el Ministerio de Educación para empezar a darle a mucho más docentes. Pero sí quería hacer como claridad en eso. En esa encuesta pudimos ver que los docentes contaban con herramientas, no sin decir acá que todo lo tuvieran. Sí tenemos un 5% que no. ¿De acuerdo? Tienes el micrófono apagado, Cecilia María. No, quería que miraran de pronto las preguntas. Se están haciendo algunas preguntas. Algunas son específicamente para Cali, pero de pronto las podías responder, Mariluz, de cómo pueden acceder las instituciones a los computadores. Obviamente que tú estás en el Valle y creo que no tenemos el secretario de Cali está. No, tenemos aquí a Germán de ahí Buga. tenemos, tendríamos un problema porque es una pregunta de Cali. Se estaba planteando, también hay un planteamiento sobre la pertinencia de los contenidos, que yo creo que se podría hablar un poco pues, del esfuerzo que está haciendo el Ministerio, del que ustedes están haciendo en las capacitaciones para que esos contenidos sean pertinentes, pero si miran las preguntas sería muy interesante y yo no sé si damos pie a que el otro el de UGA nos cuente y ya después recogemos en una discusión mayor tanto las preguntas del chat como una reflexión general. Germán, bienvenido. ¿Nos pudieras contar tu experiencia? Claro que sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para la doctora Cecilia María, para la doctora Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación Departamental, a la doctora Ana Lucía, Andrea, y seguramente el secretario William se va a conectar en algún momento de esta charla porque es muy importante. Queríamos comentarles desde la ciudad de Buga, quiero compartirles como una breve presentación de cómo hemos venido asumiendo la pandemia, asumiendo esta nueva realidad del municipio, teniendo en cuenta que fuimos el segundo municipio con casos COVID en el país, que fuimos el primer municipio que decretó la suspensión de clases, teniendo en cuenta que podía ser de gran riesgo para la transmisión de la pandemia en el municipio. Tuvimos, digamos, esa decisión que se tomó casi que fue la primera del país y posteriormente a los 2 o 3 días fue una decisión ya nacional del Ministerio de Educación cuando se vino en cadena pues las decisiones de suspender las clases. Ha sido un gran reto desde la ciudad de Buga. Yo creo que hay algunos aspectos muy positivos a evaluar en el marco de la pandemia y otros aspectos, por supuesto, a revisar. En algunos aspectos hemos podido actuar a tiempo, hemos podido brindar soluciones pertinentes, en otras tenemos grandes retos y eso es lo que queremos mostrarles aquí en nuestra presentación. Pero creo que... ¿Tú estás proyectando pantalla? Sí. No está saliendo todavía. Bueno, vamos a mirar a ver aquí cómo lo podemos... A ver si sale la presentación. Esos son los problemas que enfrentan los maestros con la educación virtual. Tal cual. Sí, pero bueno, les voy a ir entonces comentando ya que no si tenemos quieres nos vas contando. Les voy comentando ya que no tenemos la presentación y comentarles cómo ha sido el reto desde la ciudad de Buga. Pues primero hay que decir que en materia de estrategias pedagógicas, pues se ha tenido que hacer nuevas orientaciones para flexibilizar los currículos, ajustes en la evaluación, y esto ha generado pues que tengamos una gran cantidad de materiales y recursos para aprender, entre materiales físicos y audiovisuales que han generado los docentes. Yo creo que hay que destacar la creatividad de los docentes que han tenido en el marco de la pandemia. Y eso nos ha llevado pues a que tengamos que hacer dentro de la formación docente pues un fortalecimiento de esas prácticas pedagógicas y tecnológicas. Y por supuesto hemos acompañado una asistencia técnica casi que permanente a las instituciones educativas. En esa estrategia pedagógica hay que decir que lo primero que hemos hecho pues es hacer la socialización inmediata de los lineamientos del Ministerio de Educación a los directivos,
currículos que hemos tenido que realizar y el sistema pues, institucional de evaluación. Lo mismo que ese acompañamiento a los docentes desde el primer día. Nosotros, una vez se suspendieron las clases, empezamos a realizar diferentes capacitaciones con los docentes en el manejo de herramientas pedagógicas, en la generación de contenidos. Ahí, perfecto. En la generación de contenidos digitales, y hemos tenido una gran capacitación, aparte de las que ha dado el ministerio y que pues de manera oportuna, digamos, los docentes han llevado. También muy importante el acompañamiento a los docentes que hemos tenido por parte del programa de los tutores, del programa de Todos Aprender del Ministerio de Educación, en la formulación de guías integradas de aprendizaje, con el trabajo académico en casa, esto con el fin de fortalecer las competencias y los desempeños de los estudiantes. ¿Por qué la creación de guías? Porque no todos los estudiantes, como lo hemos venido viendo, tienen la posibilidad de tener la conectividad, y mucho menos equipos en sus casas. También, por supuesto, hemos tenido en las estrategias pedagógicas la socialización de orientaciones de algunas gestiones que hemos realizado, como por ejemplo la plataforma Classroom del Ministerio, que es una plataforma que está entre el Ministerio de Educación y el Gobierno de Corea y que permite tener esos ambientes de aprendizaje virtuales en las instituciones educativas. También las estrategias de apoyo a los estudiantes por parte del programa de apoyo psicosocial que presentan dificultades. Todo eso ha sido estrategias pedagógicas. ¿Qué materiales y qué recursos hemos utilizado pues, en este proceso? Las guías de aprendizaje que se han tenido que diseñar para los estudiantes que no tienen conectividad. El uso de la herramienta tecnológicas, por supuesto, inicialmente con los inventarios que tenían las instituciones educativas de los diferentes programas de computadores para educar y que los diferentes rectores han venido prestando. También con los recursos tirados por el Ministerio de Educación, algunas instituciones han requerido tabletas que han podido, en parte, disminuir, digamos, esa necesidad que se tienen, pero que resulta ser insuficiente, porque realmente los cálculos que tenemos en Buga es que el 40% de la población urbana, de los niños que están matriculados en el sector urbano, un poco más de 4.000, 5.000 alumnos no tienen ningún tipo de conectividad, y en la zona rural es un poco más amplio, cerca del 70 a 80% de los estudiantes no tienen conectividad. Entonces, ahí ha sido muy importante el préstamo de estos equipos. Estamos ya en gestiones donde en parte de lo que se va a realizar en la ejecución del plan de desarrollo hay un gran esfuerzo local que se va a destinar para poder nosotros suplir esa necesidad de equipos y conectividad en el municipio. De igual manera se está avanzando ya en un proceso de conectividad total, de conexión total a través del programa del ministerio, que va a permitir que el estrato 1 y 2 tenga una conectividad cercana al 95% y que en la zona rural podamos tener zonas Wi-Fi en los centros poblados y también conectividad de las instituciones educativas. La utilización de televisión, no solo en el orden nacional, sino también a nivel local. La utilización de aplicaciones y de recursos virtuales y de plataformas institucionales, así como los materiales, los talleres impresos, las fotocopias, los textos enviados por el ministerio, lo que les decía la guía, las diferentes guías, el programa del MEN, el Profe en tu Casa. La página de la Secretaría de Educación ha sido una referencia constante de generación de contenidos que hemos recibido donados. Un ejemplo, contenidos como en las diferentes áreas de conocimiento que nos han brindado muchos profesionales y que a través de la Secretaría de Educación, a través de la página, pues esos contenidos han podido ser utilizados por los docentes en este espacio. También una alianza estratégica con la empresa privada, Contigo Une, para promover el uso responsable y creativo de las TIC a través de la estrategia Contigo Conectados, que permite pues el ciberbullying y además permite la optimización adecuada de estos recursos. Ha sido una alianza bastante importante y que nos ha permitido el contacto con alumnos, con instituciones educativas y también para capacitar a los padres en esta nueva realidad que tenemos. En la formación docente, como les explicaba, todas las capacitaciones desde el principio, pero también hemos tenido, digamos, la formación en esas metodologías flexibles, también, por supuesto, en la generación de contenidos digitales, en el manejo de plataformas y, por supuesto, también las asistencias técnicas que hemos tenido de los diferentes programas y desde calidad educativa a las instituciones educativas públicas, y no solo las instituciones educativas públicas del municipio, sino las privadas. Yo creo que algo importante de la pandemia es que hemos podido mejorar la conexión entre instituciones educativas y secretaría.
que nos permite estar en ese diálogo constante, permanente y buscando, por supuesto, esos espacios de mejora continua. Eso ha sido muy importante también en este espacio. También comentarles del programa de alimentación escolar, porque el programa, pues con el marco jurídico normativo que ha tenido y la resolución 007, que permitió cambiar la modalidad, pues actuamos a buen tiempo y ya este mes terminamos la 5ª entrega del paquete de alimentación escolar, que es muy importante porque ha ayudado, digamos, a mitigar en algo esos efectos de la pandemia que han tenido en materia económica para nuestras familias, y pues ya llevamos alrededor de 72.000 paquetes alimentarios entregados en la modalidad de ración para preparar en casa, que nos ha permitido pues cumplir con el programa, digamos, a cabalidad y de la mejor manera. Decirles, como para ir finalizando, para no extenderme mucho, que la reapertura y esta nueva realidad que tenemos, pues nosotros en la ciudad de Buga hemos decidido que preescolar, básica primaria, básica secundaria, van a terminar el año lectivo en la modalidad de estudio en casa, y con los grados 10º y 11, la idea es que regresemos en un modelo de alternancia a partir del 1 de octubre. Ya estamos en la adquisición de los diferentes elementos de protocolos de bioseguridad que necesitamos para cada institución educativa pública, como lavamanos portátiles, los tanques de reserva de agua, los termómetros, tapetes y demás, y que nos va a permitir que podamos tener a nuestros estudiantes de grados 10º y 11, que después de todo un estudio, después de todo un diagnóstico, nos permite pues a nivel local pensar que con ellos podemos cumplir, digamos, protocolos como distanciamiento social y demás que van a permitir. Por supuesto, eso nos va a llevar a que la modalidad de estudio en casa continúa, pero que los grados 10º y 11 van a regresar a este nuevo modelo de alternancia. Los colegios privados tienen autonomía en la decisión de regreso y también los estamos acompañando de manera constante en la decisión que ellos van a tomar. La mayoría de colegios están en calendario que apenas ingresan los colegios privados al año lectivo ahorita sobre finales de septiembre, y los vamos a estar acompañando a los colegios que realizan ese regreso, pues digamos, en el modelo de alternancia. Tenemos muchos retos desde Guadalajara de Buga. Yo creo que uno de los principales retos es seguir fortaleciendo el modelo de estudio en casa, y eso nos va necesariamente a tener que trabajar en la dotación de equipos tecnológicos. Hay una gran brecha entre la población del sector público y el sector privado. Casi que el sector privado en su mayoría ha podido dar ese tránsito a modelos de educación virtual sin mayores contratiempos. Pero nosotros hemos tenido esa dificultad, producto pues por supuesto de la desigualdad social y otros fenómenos sociales que a través del tiempo, pero que se han visto impactados fuertemente en el sector educativo. Entonces esa dotación de equipos tecnológicos, esa dotación de conectividad es una tarea fuerte que hemos tratado de actuar de la manera más rápida posible, pero con las dificultades que tienen a veces nuestros centros territoriales en la disponibilidad de recursos, y creo que ahí es muy importante el apoyo del ministerio, que siempre lo pido en cada reunión que tenemos la posibilidad, que nos han apoyado bastante, pero que es un reto bastante grande para poder llegar a las necesidades que tenemos en ese campo. También otro reto grande es el acompañamiento de los padres de familia. Hemos avanzado mucho, pero definitivamente en estos modelos de educación en casa es muy importante el acompañamiento del padre de familia para que trabaje articuladamente con sus niños. Y por supuesto el reto muy importante de seguir capacitando a nuestros docentes, de seguir capacitándolos para que podamos enfrentar estos nuevos retos. Sabemos que es una nueva realidad que tenemos que afrontar, que tenemos que hacerlo de la mejor manera, que de pronto no estábamos preparados, hay que reconocerlo para este reto. Yo creo que ningún ente territorial estaba preparado, y en el sector de educación sí que menos, porque vemos que una de las gran falencias es la conectividad y los equipos, producto, como decíamos, de los diferentes fenómenos sociales y de la desigualdad tan grande que tiene nuestro país, pero que es un gran reto que debemos proponernos, y que ojalá en algunos años cada niño que llegue al sistema de educación pública pues pueda tener, digamos, por lo menos un equipo y la conectividad garantizada durante el año lectivo. Nos preocupa mucho también, y es una gran preocupación, la deserción que podamos tener. Como lo veíamos al principio de la presentación de la doctora Ana Lucía Paz del ICESI, la deserción en el Valle del Cauca ha venido aumentando año tras año, y lo mismo ha venido pasando en Buga. Tenemos, por supuesto, fenómenos como la tasa de natalidad. Hace 50 años teníamos familias compuestas entre 8 o 12 personas, hace 25 entre 4 y 6, y a veces son familias de un niño, 2 niños, y de pronto un gatico y un perrito. Entonces, pero ese es un reto grande que tenemos en la deserción, y que este fenómeno no vaya a afectar, por supuesto, en ese tema. Entonces, estamos trabajando en esos retos, y pues quedo muy atento a cualquier inquietud que puedan tener desde aquí y desde la ciudad de Buga, la ciudad del Milagroso. Un gran saludo para todos, y aquí seguimos trabajando fuertemente por la educación. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, secretario. Yo creo que ha sido maravilloso oírlos. Nos hemos dado cuenta pues de la forma como están enfrentando las secretarías este reto. Yo creo que este reto nos ha ayudado a ponernos frente a una realidad muy importante para mejorar, o sea, frente a una situación que nos va a hacer en el largo plazo mejorar la calidad educativa, y es poner en primera línea esta necesidad de conectividad, esta necesidad de otros instrumentos distintos a lo tradicional. De manera que yo creo que esa es lo que nos va a quedar de esta pandemia, y que llegó para quedarse, y yo creo que vamos a tener que seguir trabajando duramente sobre esto de conectividad. Ya la conectividad y la tecnología se volvió de primera necesidad, y yo creo que si logramos realmente poner en la avanzada del sector educativo, esto no sirve solamente para el sector educativo, sino para promover la productividad y el mejoramiento en general del país, el crecimiento del país. Pero yo les quisiera hacer, habíamos dicho que íbamos hasta las 4, nos vamos, si nos quedamos 15 minuticos más, y lo que les quería era preguntar tanto a Ana Lucía como a los secretarios. Oímos ya las secretarías cómo han enfrentado, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es esa voz de los maestros y de las instituciones? Y de pronto también Andrea nos podía hablar un poco de que estamos tratando de recoger experiencias exitosas, porque lo que ha sido impresionante, como ustedes lo recalcaban, es que la creatividad de los maestros y la entrega y la vocación de muchos de los maestros, ahí en el chat nos decían, hay unos que sí y otros que no, como en todo, pero sí hemos visto una reacción de los maestros muy, muy maravillosa, y yo creo que inclusive los padres de familia se han estado vinculando al sector, y también están valorando mucho más esa labor de los maestros. Pero entonces yo quisiera que ustedes brevemente, en estos minutos finales, cada uno de los 3 panelistas, nos contaran qué han oído de los rectores, qué han oído de los maestros, que una experiencia que les haya parecido maravillosa, porque yo creo que les tenemos que dar voces a esos maestros y a esos rectores que lo están haciendo bien durante esta pandemia y que nos están marcando el camino hacia adelante. Entonces, no sé, de pronto Ana Lucía nos puede, hagámoslo en el orden, Ana Lucía, la Secretaría del Valle, y finalmente nuestro secretario de UBA. Pues a mí me encanta que cerremos con el tema de la formación de maestros, y el tema de la formación de maestros es una cosa, es una constante desde la formación que hacemos en el nivel universitario hasta la formación que hacemos en posgrados y en la actualización permanente de ellos. Como contó la secretaria de Educación del Valle, y Ceci trabaja muy fuertemente desde un área de la Facultad de Educación que yo dirijo, que se llama EduTeca, que es un centro de educación y tecnología, en la formación en uso pedagógico de tecnología para los maestros. Sí, Cecilia María, lamento no haber traído al menos un video, pero prometo hacértelo llegar. Hemos capacitado alrededor de 600 profesores en el Valle del Cauca. Y tú no te imaginas lo que es oír a un profesor de Guapio, de Timbiquí, o un profesor de Buenaventura, o un profesor de ciertos sectores muy vulnerables en Cali o en otras ciudades. Escuchar lo que ha sido la oportunidad de enfrentarse con herramientas al uso pedagógico de la tecnología. Yo insisto, hay que rescatar de ellos su compromiso, su responsabilidad, el esfuerzo enorme que han puesto en esto, y la enorme disposición y vocación que tienen a hacer bien su trabajo con las enormes restricciones que la pandemia les ha impuesto, porque, insisto, no son restricciones solo tecnológicas, que lo son y los datos lo están mostrando, no son solo las restricciones de la brecha rural-urbano que todos sabemos que está, sino que también son restricciones de su propio proceso formativo, del proceso que hemos seguido, que muchas veces nos resta flexibilidad o nos resta creatividad. Yo creo que hay que reconocerles a ellos el esfuerzo enorme en ese sentido. Esta encuesta que hicimos con los docentes de Cali es linda por eso, porque también deja ver qué es lo que ellos hacen. Qué es lo que ellos hacen, que va desde yo misma saco fotocopias, las pongo en un sobre y las mando al chico que está no sé dónde,
hasta armo redes de WhatsApp para que ellos puedan trabajar y hablar entre ellos y hacer grupos de estudios. Es de una potencia pedagógica enorme lo que están haciendo. Bueno, mil gracias, Ana Lucía. A ver, nuestra secretaria. Bueno, ven que se estaba aquí también aprovechando a Nos hacer estará otra oyendo. cosa. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, frente a las experiencias, Sí. bueno, yo creo que, como usted bien decía, aquí lo importante es reconocer, y yo creo que el aplauso se lo llevan todos los actores de la comunidad educativa del Valle del Cauca. Los docentes, porque se las han ingeniado de cualquier forma para poder llegar con su clase, a través de un chat o a través de un video, a través de las guías. Yo le quiero contar que hay una experiencia muy linda, que es precisamente en el municipio de Agua, donde a caballo, en mula, el lomo de mula, los docentes llevando las guías hasta donde están los estudiantes. Y que semana tras semana hacen este ejercicio porque hay que ir a recoger precisamente lo que ya trabajaron en la semana para poder acompañarlos, dar la asesoría desde la institución a través de ellos. O sea que ha sido un trabajo muy bonito. Pero hay dos experiencias que yo quiero aquí resaltar. Una, volviendo al Cañón de Garrapatas en el Dobio, hay una institución educativa que es ACER. Y esta institución educativa ha logrado hacer partícipe a todo el sector donde está la institución. Ellos ya tienen creada una cooperativa, por ejemplo, esta institución, y esta cooperativa es para el servicio de toda la comunidad. Ellos allá ya lograron tener un internado. ¿Para qué? Precisamente para evitar la deserción escolar. Los niños que viven 6 horas, 7 horas, donde está la institución, pues han logrado que aquí en este internado estén los docentes, estén los estudiantes y allí prácticamente tengan todo su aprendizaje. Tienen también cultivos, cultivos de pasto, cultivos de plátano, allí también tienen ganado. Entonces pienso que es una institución de todas, de hecho ha sido premiada. Nosotros hace poco hicimos un reconocimiento a 49 instituciones por ese trabajo que venían haciendo, pero especialmente también por el emprendimiento que habían logrado desde esta institución, especialmente en instituciones también que tienen la media técnica. Hay otro caso y que me parece muy bonito en estos momentos, que es la de Julián Trujillo, en el municipio de Trujillo, norte del Valle. Esta también es media técnica y allí tienen una modalidad que es la de informática, sistemas y comunicaciones. Pues allí los jóvenes de 10 y 11 crearon su propia unidad de negocio, digámoslo así, para crear las páginas web, para dar el acompañamiento en todo lo audiovisual. Y en medio de la pandemia, lo que ellos hicieron es crear una plataforma para que todos los negocios del pueblo pudieran estar allí incluidos y que la gente de Trujillo pudiera hacer las compras a través del internet sin salir de sus casas. Entonces, pienso también que fue un ejercicio muy bonito. Y otra es la Santa Teresita, también en Tagua. En estos momentos tienen cultivos biofortificados de frijol y maíz. Ellos, algo ahí que hay que también destacar y que ha sido muy importante es que ellos ya están produciendo y distribuyendo lo que ellos tienen allí. Por lo tanto, digamos así, también son autosostenibles. Son proyectos que son autosostenibles y que hoy son ejemplo pues en su territorio. Bueno, muchas gracias, Secre. A ver, Germán, cuéntanos, a ver, en Buga, ¿qué te ha llamado la atención de lo que han hecho los maestros para enfrentar esta pandemia? Bueno, doctora, le cuento que muchas cosas me han llamado la atención. Realmente, casi que en cada institución educativa tenemos una historia de las públicas que se podría contar. Nada más esta semana, reunido con docentes de la institución educativa, Tulio Enrique Tasconcha Bimbal, que es un corregimiento, una institución que está en un corregimiento cerca aquí a Buga, y que ellos han venido realizando todo un proyecto de investigación acerca del mosquito Aedes, que han logrado con sus estudiantes, primero, detectar los sitios donde se reproduce el mosquito en sus comunidades, pero también han logrado hacer un trabajo que ese proceso de investigación lleve a que se pueda mitigar, digamos, a que se acaben con estos nichos y se pueda mitigar, digamos, el efecto del dengue en su comunidad. Este es un proceso de investigación que han venido adelantando en el marco de la pandemia
y que ha permitido que ellos mediante guías y mediante las diferentes herramientas tecnológicas continúen. El niño va y busca los nichos, digamos, en sus viviendas, como las llantas, donde se, digamos, se almacena agua, y hacen una investigación con unos instrumentos que ellos gestionaron con recursos, han tenido diferentes apoyos nacionales e internacionales, y los niños hacen, digamos, la búsqueda de las larvas y para erradicar, digamos, la reproducción del mosquito en sus sitios de vivienda y en su comunidad. Esta es una experiencia muy bonita de esta institución educativa, Tulio Enrique Trascón Chambimbal, con docentes muy comprometidos, y que la pandemia no sirva de impedimento para que los niños sigan trabajando esta investigación a través de guías y a través de videos por WhatsApp y demás. Esta es una experiencia muy bonita. Y por supuesto hay muchas más desde las instituciones educativas públicas, que se nos iría toda la tarde comentándolas, seríamos injustos, pero valdría la pena contarlas seguramente en otro escenario. Y una privada, porque hemos tenido también una gran articulación con las instituciones educativas privadas, y es con el Colegio Confandi, que ellos han venido trabajando un modelo de educación bilerna. La pandemia los ha llevado, y este es un modelo que ellos vienen trabajando y que lo van a poner como piloto en el siguiente año lectivo, que arranca para ellos ahorita, en el sector privado arranca ahorita en el otro calendario, el 28 de septiembre, y van a implementar este modelo e-learning, que lo cual ha nacido la necesidad de esta nueva realidad donde debemos combinar la presencialidad, estos espacios de alternancia y las tecnologías. Entonces ese es también un modelo a destacar. Ayer precisamente estaba reunido con ellos y les comentaba que lo iba a mencionar hoy en este espacio, porque es un trabajo también bien interesante que han venido realizando. Entonces, dos experiencias, una del sector público, otra del sector privado, pero que seguramente hay muchas experiencias, como le digo, conozco por lo menos 3 o 4 por cada institución educativa, y siempre se da reconocimiento a los directivos docentes y a los docentes que se la han jugado. Como lo decía usted, doctora, de pronto algunos más que otros, pero todos con la mejor intención y todos con un gran reto, porque por ejemplo, docentes de 60, más de 60 años, una docente de 68 años que me comentaba que nunca había utilizado el computador, y que con la pandemia lo primero que hizo fue que su nieto le enseñara a aprenderlo, a manejarlo, y hoy en día le da clases virtuales a sus estudiantes. Eso es maravilloso, eso es muy bonito, y eso hace parte de ese compromiso docente que tienen nuestros maestros en Colombia. Cecilia Y María, probablemente yo eso nos va a ayudar a... Sí, yo creo que tú deberías mirar a ver cómo recogemos estas experiencias, porque yo creo que es muy importante visibilizar esto que están haciendo los docentes. Andrea, ¿por qué no les cuentas lo que estás haciendo? Y yo quiero, sí, y te quiero contar primero una experiencia muy rápido que me encanta porque recoge lo que nos han contado los dos secretarios, y es en Cali, particularmente en el nodo de directivos docentes de la red de liderazgo, se llaman rectores autónomos. Se están reuniendo todas las semanas por iniciativa propia todos los rectores que hacen parte del nodo para compartir sus estrategias, sus vivencias, y aquí también lo estaban poniendo en el chat, cómo se ha generado, se han fortalecido esas redes para saber cómo proteger a los estudiantes alrededor de temas de maltrato, de todo el ejercicio del componente emocional, todo el ejercicio de aprender de las estrategias de los unos y de los otros, de cómo están planeando la alternancia, la educación a distancia, cómo están resolviendo sus inquietudes y sus problemas, y esto también ellos cómo lo están conectando con esas transformaciones de los planes educativos institucionales. Y eso ha sido un tema fascinante poderlo ayudar a dinamizar, porque además, como los contaba, esto se llama rectores autónomos. Y el parte del ejercicio que hemos venido trabajando es toda esta ruta de acompañamiento para poder generar información y también comprender mucho más de cerca, como lo dice Cecilia María, esa colección de estrategias que están sucediendo y que están transformando y que llegaron para quedarse. Particularmente en el Valle del Cauca nos reunimos con los secretarios de la región el lunes, esta semana el lunes, y la idea es que vamos a arrancar toda una mesa de trabajo articulada para poder realmente poner sobre la mesa los aprendizajes de todos, y en esos aprendizajes de todos cómo se ponen al servicio de una gran estrategia. De hecho, no recuerdo, pero por iniciativa de un secretario decía la gran coalición del Valle del Cauca por la transformación educativa, y eso es parte de esa recolección de información que debemos apoyar
con los frentes que dicen, es el ejercicio que mencionabas de conectividad, sobre todo fortalecer esas competencias y habilidades de los maestros, de los docentes, en este ejercicio también de uso de herramientas de tecnologías, pero también en estrategias pedagógicas innovadoras, porque parte de lo que ha sucedido aquí es entender cómo generamos mejores herramientas para que puedan construir esos programas, que es parte de lo que nos contaba Ana Lucía de formación en general que se ha venido liderando, y también la Fundación Telefónica con su formación de maestros a través de su plataforma Profuturo. Y en general también hay un dato muy interesante que es una preocupación general de los directivos docentes que hemos podido nosotros rescatar de información, y es cómo realmente ellos tienen herramientas para gestionar las habilidades y la parte socioemocional, que es una pregunta recurrente del chat. Y a todas las personas que están conectados con nosotros, les puse un correo luz.castro@fundacionexc.org, donde nos pueden enviar todas sus preguntas adicionales, sobre todo para Cali, que no pudo conectarse por inconvenientes que sucedieron en la tarde de hoy, y podamos ahí también ayudar a resolver esas inquietudes y esas dudas que tienen. Pero en general, como decía Cecilia María, como en todo hay unas miradas diferentes, pero la generalidad es que los directivos docentes y los maestros se han reinventado, y se han reinventado desde las formas más inimaginables, como nos lo contaban también los secretarios de educación. Sí, bueno, yo no quisiera sino cerrar recogiendo algunas de las preguntas que van sobre alternancia, pero yo creo que casi que sería objeto de otro foro virtual cuando vamos un poquito más adelante. Yo creo que sería importante porque sí hay muchas preguntas sobre cómo se manejará la alternancia, y es muy interesante porque en el chat también ha salido un reconocimiento muy importante a los maestros y a la acompañamiento, de manera que pues yo les doy las gracias a todos. Esta conversación, y yo creo que va a ser pues el inicio de muchas conversaciones. La tecnología nos está permitiendo eso, nos está permitiendo reunirnos de maneras diferentes. Una de las cosas más importantes para mejorar calidad educativa son las redes de maestros. Eso lo había yo comprobado, por ejemplo, que es una de las estrategias que se da en Portugal, donde ellos los aprendizajes del niño y ellos esta pandemia nos está viendo muchas y inclusive de pronto hasta para garantizar la permanencia de los muchachos en el sistema. De manera que, pues muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Cecilia María, Mariluz, Germán, Ana Lucía, a todas las más de 150, no, perdón, 200 personas me están aquí corrigiendo, personas conectadas a través de Facebook, a través de aquí de Zoom, por estar aquí atentos, por sus comentarios. Les quiero compartir que vamos a tener memorias que recogen todos los puntos conversados en esta tarde de hoy. Vamos a recoger también estas preguntas que están aquí en el chat para que les sigamos buscando respuesta, solución, y seguimos conectados todos. Muchísimas gracias, secretarios, y Ana Lucía, nuevamente gracias por conectarse a ustedes, con ha nosotros. sido un placer. Bueno, feliz tarde. Gracias, hasta luego.